Bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre les traigo lo último, lo más jugoso y lo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fenomenal y listos para sumergirnos juntos en esta noticia bomba que les traigo hoy. Y es que hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos ha robado el corazón a todas y que ha conquistado las pantallas a nivel mundial. Pero no se alarmen, no hay nada grave o bueno, depende de cómo lo vean. Vamos a desentrañar qué está pasando con Can, porque algunos dicen que desapareció, y lo más importante, lo último que se sabe de él que, créanme, los va a impactar. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, quiero pedirles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, que si quieren estar al día con todo lo que pasa con sus artistas favoritos, que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigas, con su familia, con todo el mundo, y lo más importante, que se suscriban al canal. No saben la alegría que me da ver crecer esta comunidad. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. A ver, ¿qué está pasando con Can Yaman? La verdad es que la palabra desaparecer es un poco dramática, pero sí es cierto que ha estado relativamente más tranquilo en comparación con los años anteriores, donde lo veíamos en todas partes. Para entender esto, tenemos que remontarnos un poco a su trayectoria y a las decisiones que ha tomado últimamente. Y es que en el mundo del espectáculo, la percepción de desaparición puede ser muy relativa. Un actor que antes estaba en la cresta de la ola, protagonizando portadas de revistas y acaparando titulares, puede parecer que se ha esfumado si reduce su exposición mediática, aunque siga trabajando duro detrás de las cámaras. Recordemos que Can Yaman saltó a la fama internacional con telenovelas turcas como Erkenci o Pájaro Madrugador, donde interpretó a un fotógrafo aventurero y apasionado que nos enamoró a todas. Su carisma, su atractivo y su talento lo catapultaron al estrellato, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares del momento. Después de este éxito, lo vimos en otras producciones como Dolunay y Bay Jail, consolidando su posición como un galán de telenovelas. Su imagen se convirtió en un icono, un referente de la belleza masculina turca, y sus fans se multiplicaron por todo el mundo. Incluso su pelo largo y barba se convirtieron en una tendencia, imitada por muchos hombres que querían emular su estilo. Pero Can Yaman es un hombre inquieto, ambicioso y con ganas de explorar nuevos horizontes. Por eso, decidió dar un giro a su carrera y probar suerte en otros mercados, específicamente en Italia. Se mudó a Roma, aprendió el idioma y comenzó a trabajar en proyectos italianos. Esta decisión, aunque arriesgada, demostró su valentía y su deseo de no encasillarse en un solo tipo de personaje o en un solo mercado. Optar por aprender un nuevo idioma y mudarse a otro país no es una tarea fácil, pero Can Yaman lo hizo con determinación y pasión, lo que demuestra su compromiso con su carrera. Aquí es donde empieza a notarse ese alejamiento del foco mediático turco. Can se centró en su carrera en Italia, participando en series como Sandokan, un remake de la famosa serie de los años 70, donde interpreta al legendario pirata. Este proyecto sin duda es un gran desafío para él, ya que requiere un entrenamiento físico intenso y una preparación actoral exhaustiva. Interpretar a Sandokan no es simplemente ponerse un disfraz de pirata, es meterse en la piel de un personaje legendario, con una historia y una personalidad complejas. Para ello, Can Yaman ha tenido que someterse a un régimen de entrenamiento físico muy exigente, aprender técnicas de lucha y navegación, y estudiar a fondo la historia y la cultura de la época. Y precisamente aquí es donde quiero hacer un paréntesis importante. Mucha gente piensa que Can Yaman simplemente desapareció porque dejó de hacer telenovelas turcas. Pero la realidad es que está trabajando arduamente en proyectos internacionales que le exigen mucho tiempo y dedicación. Además, su decisión de mudarse a Italia y de aprender italiano demuestra su compromiso con su carrera y su deseo de crecer como actor. No se trata solo de buscar nuevos trabajos, sino de reinventarse como artista, de ampliar sus horizontes y de demostrar que puede interpretar cualquier tipo de papel, en cualquier idioma y en cualquier país. También hay que tener en cuenta que Can Yaman siempre ha sido una figura muy mediática, tanto por su trabajo como por su vida personal. Sus relaciones amorosas, sus cambios de look, sus viajes, todo lo que hace genera un gran revuelo en las redes sociales. Y quizás en algún momento sintió la necesidad de alejarse un poco de esa vorágine mediática para poder concentrarse en su trabajo y en su bienestar personal.
La presión de la fama puede ser muy intensa, y muchos artistas optan por tomarse un respiro y alejarse del foco mediático para poder mantener su salud mental y emocional. En el caso de Can Yaman, este alejamiento puede haberle permitido concentrarse en su trabajo, aprender nuevas habilidades y recargar energías para futuros proyectos. Además, la decisión de alejarse de la sobreexposición mediática puede ser una estrategia inteligente para mantener el interés del público a largo plazo. Cuando un artista está constantemente en los medios, la gente puede llegar a saturarse y perder el interés. En cambio, si se toma un tiempo para alejarse del foco mediático, cuando regresa, lo hace con más fuerza y con más expectación. Ahora bien, vamos a lo que realmente les interesa. ¿Qué es lo último que se sabe de Can Yaman? Pues prepárense porque esto sí que es una bomba. Resulta que Can, además de estar enfocado en Sandokan, está trabajando en un nuevo proyecto que lo une nuevamente a Turquía. Agárrense que vienen curvas. Sí, así como lo oyen. Aunque su carrera se haya expandido internacionalmente, Can no se olvida de sus raíces y está preparando algo muy especial para sus fans turcos. Se trata de una serie que promete ser un éxito rotundo, aunque todavía no se han revelado muchos detalles. Se sabe que será una producción ambiciosa, con una historia original y un elenco de primer nivel. Y es que aunque Can Yaman haya triunfado en Italia y en otros países, su corazón siempre estará en Turquía, donde comenzó su carrera y donde tiene a sus fans más fieles. Este nuevo proyecto es una forma de agradecerles su apoyo incondicional y de reconectar con sus raíces. Esta noticia, sin duda, es una gran alegría para todos los que extrañábamos ver a Can Yaman en la pantalla turca. Significa que a pesar de su éxito internacional, sigue conectado con su país y con su público. Y también demuestra que es un actor versátil, capaz de adaptarse a diferentes mercados y de asumir nuevos desafíos. Es una señal de que no se ha dejado llevar por el éxito fácil y que sigue buscando nuevos retos que le permitan crecer como actor y como persona. Además de este nuevo proyecto en Turquía, Can Yaman sigue trabajando en Italia y participando en eventos internacionales. Recientemente lo hemos visto en alfombras rojas y en festivales de cine, luciendo impecable y derrochando carisma. También está muy activo en sus redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de su día a día, manteniendo a sus fans al tanto de sus proyectos y de su vida personal. Sus redes sociales son una ventana a su mundo, donde podemos ver cómo se prepara para sus papeles, cómo disfruta de su tiempo libre y cómo interactúa con sus fans. Así que, como ven, Can Yaman no ha desaparecido. Simplemente está enfocado en su carrera internacional, explorando nuevos horizontes y asumiendo nuevos desafíos. Y al mismo tiempo, está preparando un regreso triunfal a la pantalla turca. Así que tenemos Can Yaman para rato. Y lo mejor de todo es que lo está haciendo a su manera, sin dejarse influenciar por las presiones externas y siguiendo su propio instinto. Pero vamos a profundizar un poco más en este nuevo proyecto turco. Aunque los detalles son escasos, algunas fuentes cercanas a la producción han revelado que se trata de una serie de época, ambientada en el siglo XIX. Can Yaman interpretará a un personaje histórico, un héroe nacional que luchó por la independencia de Turquía. Este papel requiere un gran trabajo de investigación y preparación, ya que Can Yaman tendrá que aprender sobre la historia, la cultura y las costumbres de la época. Además, se rumorea que la serie contará con escenas de acción espectaculares, con batallas épicas y duelos a espada. Para ello, Can Yaman tendrá que someterse a un entrenamiento físico aún más intenso del que ya está llevando a cabo para Sandokan. Tendrá que aprender a montar a caballo, a luchar con diferentes armas y a realizar acrobacias. Pero no todo será acción en esta nueva serie. También habrá una historia de amor apasionada, que promete robarle el corazón a los espectadores. Can Yaman compartirá protagonismo con una actriz turca de renombre, cuyo nombre aún no ha sido revelado. La química entre los dos protagonistas será fundamental para el éxito de la serie, y los productores están buscando a la actriz perfecta para este papel. En resumen, Can Yaman no ha desaparecido, sino que ha expandido sus horizontes profesionales enfocándose en proyectos internacionales, especialmente en Italia con la serie Sandokan. Además, la gran noticia es que está trabajando en una nueva serie en Turquía, lo que significa que lo volveremos a ver en la pantalla de su país natal. Su dedicación y versatilidad lo mantienen como una figura relevante en el mundo del entretenimiento. Su capacidad para reinventarse y para asumir nuevos retos es admirable, y su éxito es un ejemplo para muchos jóvenes actores que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo.
Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para aclarar un poco qué está pasando con Can Yaman. No se olviden de dejarme en los comentarios qué les parece esta noticia, si están emocionados por ver a Can de nuevo en la pantalla turca, y qué otros temas les gustaría que tratara en el canal. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa. Quiero saber qué opinan de su nuevo look, de sus proyectos internacionales, de su vida personal. Todo. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigas y con todo el mundo, y lo más importante, que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad y a traerles siempre lo mejor del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Ciao ciao. Y recuerden, Can Yaman is back y mejor que nunca. No se lo pierdan. Hasta la próxima.